cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando hablo me puedo oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. No puedes sentir a tu lado este mismo instante, no puedes llevar dentro de tu corazón, no puedes sentir ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres te puedes servir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y él me puede oír. No puedes sentir a tu lado este mismo instante, no puedes llevar dentro de tu corazón, no puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres te puedes seguir. No puedes sentir a tu lado este mismo instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón. Dios le bendiga en esta linda mañana que el Señor nos regala, ¿verdad? Yo quiero compartir un pasaje que se encuentra en Romanos 8:29, dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabamos y expresamos nuestra gratitud por estar aquí nuevamente. Gracias por todas las bendiciones que nos has concedido en esta semana. Gracias porque ahora estamos esperando tu palabra, Señor. Y te ruego que sea el Espíritu Santo, oh Dios, que nos guíe en la comprensión de tu palabra, pero que sobre todas las cosas, oh Padre, podamos ser obedientes a tus enseñanzas, a lo que tú quieres ministrar en esta mañana, Señor. Que esta tu palabra, Señor, llegue a cada corazón de aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Y así en Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Uno de los movimientos más importantes y que sucedieron en el siglo XIX estaba relacionado con el arte de la pintura. En aquel tiempo, pues un señor llamado Claude de Monet, que sería el precursor de este movimiento, hizo una pintura titulada La Impresión o Impresión. A partir de ahí se fue gestando en la Francia del siglo XIX un movimiento llamado el impresionismo. También hubo otro
siguieron esta corriente, como Pierre-Agustín Renoir y sus obras El almuerzo de los remeros y El baile en el Moulin de Galette, donde él destacaba el énfasis en la iluminación causada por las hojas de los árboles. Lo que estos pintores trataban de contar en sus obras no era realmente lo que era, sino la impresión que causaba la luz en el objeto. Y ellos se habían basado en el conocimiento de la época, o sea, lo que el ojo es capaz de percibir y lo que el cerebro interpreta son cosas distintas. No sé si le ha pasado muchas veces así, que usted está viendo algo y piensa que, sobre todo en la noche, en la casa en que yo vivía era una casa muy grande, llena de arbustos y plantas en el jardín. Vivíamos mi madre y yo solos. Y muchas veces en las noches, cuando la luna enfocaba su luz sobre alguno de estos arbustos, pues en mi mente de niño se producían imágenes, impresiones que no eran realmente, no correspondían al objeto en sí. O sea, la luz puede causar ese efecto en nosotros y nosotros entender o interpretar algo que está sucediendo, algo que estamos viendo y que realmente no es lo que pensamos. Pensemos en esta mañana un poco en todas esas cosas que nos han impresionado en la vida, ya sean obras de arte, ya sean movimientos, ya sean grandes eventos que han sucedido en la historia. Pensemos, por ejemplo, en las 7 maravillas del mundo antiguo. Y aquí yo se las enumero. Por ejemplo, el templo de Artemisa, que fue construido en honor a esa diosa del mismo nombre y que fue edificado en el año 550 a.C. bajo las órdenes del rey Creso. Pensemos también en el mausoleo de Halicarnaso, un complejo funerario que medía más de 50 metros de altura. Esta monumental estructura fue concebida como una tumba realizada en mármol blanco. Las pirámides de Giza en Egipto, que es el único monumento de todas esas maravillas antiguas que aún está en pie y que fue construida en el año 2570 a.C. La estatua de Zeus, construida en la ciudad de Olimpia, esculpida en marfil, bañada en oro y decorada con multitud de piedras preciosas. Tenía 12 metros de altura y su autor fue el mayor escultor griego de todos los tiempos, Fidias. Pensemos también en los jardines de Babilonia. Hay dudas de la existencia de estos jardines y de esta ciudad, pero se piensa que era una ciudad muy hermosa y que tenía un bello jardín y unas terrazas que iban descendiendo hasta llegar a la orilla del río Éufrates. O pensemos también en esa famosa película que muchos han visto, seguro Sandra la ha visto, El Coloso de Rodas, que era la puerta de entrada y que fue forjado entre el año 294 y 282 a.C. La obra alcanzaba 32 metros de altura. Y por supuesto, pensemos también en el faro de Alejandría, que se creó con el objetivo de guiar a los navíos hasta el puerto de Paros. Pensemos en todas esas cosas que nos han impresionado en la vida, ya sean grandes personajes de la historia, ya sean grandes obras de arte, monumentos, esculturas, grandes ciudades. De hecho, cuando uno llega y viene de un pueblo como el que yo soy, de Puerto Padre, y llega a una ciudad como Miami o como Boston y se da cuenta de los edificios y los rascacielos, esas cosas nos impresionan. La vida y nuestras memorias están hechas de impresiones. O sea que las impresiones son muy importantes
cómo las entendemos, cómo las procesamos y lo que ellas nos enseñan. Las impresiones pueden ser buenas o malas. Hay cosas maravillosas que han sucedido en nosotros. Hay encuentros con personas amadas que han producido en nosotros una bella impresión. Pero también hay eventos, accidentes, cosas que nos suceden en la vida que nos dejan también una impresión desagradable. Pensemos en todas esas cosas que nos impresionan. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje que se encuentra en Lucas 21, versos 5 al 6, también los discípulos estaban impresionados con el templo de Jerusalén, con la maravillosa arquitectura, con la disposición de las puertas, con todas las piedras que habían usado para su construcción. Miren cómo dice la propia palabra de Dios. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Parece ser que cuando estaban allí los discípulos con Jesús, ellos pensaron que Jesús se iba a impresionar de la misma manera con todo lo que acontecía en el ámbito religioso en relación al templo de Jerusalén. Porque era precisamente el templo de Jerusalén el centro de adoración, donde todos se reunían, donde celebraban las 7 grandes fiestas del año, la Pascua, la fiesta de Purim, de las enramadas. Allí iba todo el pueblo a sacrificar los animales, a hacer cosas maravillosas. ¡Cuánta multitud! Ver las vestimentas de los sumos sacerdotes, con todas las piedras y todo el ornamento que aquellas celebraciones tenían. O sea, los discípulos pensaban que Jesús también se dejaría impresionar por todo aquello, por la vida religiosa, por todo aquello externo. Cuando Dios nos llama, y nos llama con un propósito, y yo he escuchado mucho, las personas dicen: no, Dios me llamó para ganar almas para Cristo. Dios me llamó para hacer esto o aquello. Pero realmente para eso Dios no nos llama en Jesucristo. Ese no es el propósito fundamental de nuestra fe. Tener logros, tener éxito, alcanzar grandes cosas. Nosotros no podemos impresionar con nuestras obras religiosas a Dios, creador del cielo y del universo. Como decía Marco, que es el hombre para que tengas de él memoria. No podemos impresionar ni con la unción ni con el hecho de hacer cosas maravillosas, por bellas y buenas que hayan sido al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental? ¿Cuál es el propósito central de la vida cristiana? Si no son las actividades, los eventos, los logros religiosos. Porque Jesús le está llamando la atención sobre este asunto. Usted está muy enfocado en la religión, pero ese no es el propósito fundamental. El llamado que le estoy haciendo al pueblo de Dios, tanto en tiempos de Jesús como yo te hago hoy en esta mañana, es hacer semejante a Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos 8:29. Romanos lo dice bien claro. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso estamos aquí. No para ganar méritos en el cielo, no para ser reconocidos por los hombres, no para impresionar con nuestras virtudes religiosas, por buenas que sean. Estamos precisamente para parecernos cada vez más a Cristo. Por eso Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra. Ustedes ven toda esta gente que vienen aquí a celebrar sus cultos, ellas van a ser dispersadas.
aún los sacerdotes oirán. Todo lo que a ustedes les impresiona, todo lo que parece tan religioso será rechazado. Y sucederá porque esto no revela a Cristo. Está centrado en el hombre y revela al hombre. Ellos estaban equivocados, enfocados en el templo. Ese no era el templo en que ellos debían construir cosas valiosas para Dios. Ellos tenían sus ojos sobre ese templo hecho por manos humanas. Su enfoque principal estaba en la actividad religiosa. Y el templo, como bien también Jesús llamaba la atención en un momento de su ministerio público, se había convertido en guarida de ladrones y cambistas. Por eso el templo nada tenía que ver con el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra. Amén. Y Jesús trata de reenfocar la atención de los discípulos sobre el templo espiritual, como Pablo en una de sus cartas escribiría más tarde a la iglesia: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Señor? Y ahí es donde debe adorarse, en el pesebre de tu corazón debe nacer Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que alabarle y exaltarle, en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. Ser como Cristo es el propósito fundamental de nuestra fe. O sea que todo lo que tú y yo vamos a hacer para servir a Dios, todas las obras que vamos a hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, todos nuestros dones, nuestro llamado, todo nuestro trabajo, ministerio, nuestro testimonio al mundo debe fluir de ese propósito central, que es ser como Jesús. Yo no puedo medir mi cristiandad por medio de algo que yo alcance, aunque haga cosas bellas para el Señor. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que yo sea semejante a Cristo. No se trata de lo que yo hago, sino de cómo yo soy transformado. El problema no es hacer, sino es ser como Dios, a imagen del primogénito de todos los hermanos, Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y tenemos el Espíritu Santo, el ayudador por excelencia, el guía de nuestra vida. Cuando tenemos problemas en una casa, la casa no está ordenada, ustedes saben que se produce un caos en la manera de vivir. Y todos nos preocupamos por la limpieza de nuestra casa, por el orden de nuestra casa. Y la pregunta es: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te purifique, te limpie, te transforme para que seas cada vez más parecido a Cristo? Necesitamos una introspección, mirarnos por dentro, mirar la condición de mi propio templo. Antes de venir a juzgar cualquier cosa que suceda en la iglesia o en otro hermano, yo tengo que juzgarme a mí mismo y decirme: ¿cómo está mi templo? Hay que dejar que Dios barra los rincones más oscuros de nuestros corazones, las áreas que quizás tenemos ahí escondidas, ocultas. Tenemos que dejar que sea Cristo el que nazca y el que limpie todo. De la misma manera que Jesús hizo aquella señal profética de virar las mesas de los cambistas, porque su casa era casa de oración y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Así mismo tenemos que dejar tú y yo, que sea Dios y no el hombre el que sea revelado a través de nuestras vidas. Estamos sirviendo al mismo Cristo de antaño. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que llega a la religión para limpiar toda corrupción y toda obra vana que no revele el amor de Jesucristo. Y estamos llamados según ese propósito en Cristo Jesús. Dice la palabra: sabemos además que los que aman a Dios, todas
cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas deben estar obrando para el bien en la vida de aquellos que aman a Dios y andan en sus caminos. No somos llamados para ser exitosos. No somos llamados para estar libres de problemas. No somos llamados para ser especiales, para decir, mira, eres un pastor exitoso. No, estamos llamados a ser fructíferos, a dar frutos. Como la parábola de la vid y los pámpanos. Separados de ti, nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos a Cristo para llevar cada día más frutos en Él, a semejanza de su gloria. No tenemos que levantar grandes edificios, ni catedrales, ni escribir libros, ni atraer a un gran gentío. Pablo lo dice bien claro en su palabra, que somos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo estoy tratando a mi familia? ¿Cómo están las relaciones en mi núcleo familiar? ¿Cómo me estoy relacionando con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos y mis nietos? ¿Cómo está mi familia? ¿Todo lo que estoy haciendo por ellos refleja el carácter de Cristo? ¿La semejanza con Él? ¿Cómo trato a los que están fuera de mi familia? Reconozco que también en ellos Jesús puede morar, que hay algo divino de Dios que debe ser potenciado y liberado para que esa persona viva en plenitud. ¿Cómo trato a los que están fuera de mi familia? Significa amar a los demás como Él nos ama. Significa amar también a nuestros enemigos, aquellos que nos odian o aquellos que no nos comprenden y no saben amarnos o no producen una buena impresión en nosotros. No siempre es lo que ves. No siempre hay una relación entre lo que ves y lo que interpretas de lo que sucede a tu alrededor. Y de acuerdo a la impresión, así será tu vida. Lo que más te impresiona, eso es lo que va a guiar tu sendero. Si es Cristo y su amor redentor, eso es lo que va a pautar todo lo que tú hagas en la vida y tu testimonio. El Espíritu Santo reunirá todas las maneras en que Cristo amó a los demás y te lo dará a conocer. Miren, como lo dice en Juan 14. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas. Sobre todo, Jesús nos enseña por medio del Espíritu Santo a cómo amar, a cómo ser semejante a Él en amor, en ternura, en misericordia, en perdón, en oportunidad liberadora para todo aquel que se acerque a Él. La iglesia debe ser semejante a Cristo en poder y testimonio. Ese es el modelo que debe caracterizar la iglesia de los amigos de Miami. Yo escuchaba a este pastor de Ohio hablando de que la iglesia pequeña puede ser algo grande. Decía que una de las cosas que sucede en la iglesia pequeña es que quieren parecerse a las iglesias, a las mega iglesias. Y ese es un gran error. No puedes ser lo que tú no eres. Esa es la frustración más grande de aquel que intenta ser como otros y trata de impresionar a otros con lo que realmente no es. Nosotros no podemos ser una iglesia, ni hacer las cosas, ni vivir, ni tener las actividades, ni la estructura que tiene una iglesia grande. Tenemos que funcionar a la semejanza de Cristo y todas las actividades, todos los cultos, todo el servicio que vamos a hacer en este tiempo que nos corresponde como generación, debe ser sobre todas las cosas para que nuestras vidas sean transformadas, para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. ¿Cuál era el problema de Corinto?
¿Por qué había división en el seno de aquella iglesia de los Corintios? Porque muchos se dejaban impresionar por los líderes de aquel tiempo y no por Cristo, quien precisamente había muerto en la cruz y había derramado su sangre gloriosa para que tú y yo fuéramos salvos. Ellos se dejaban impresionar por la elocuencia de Apolo, por el fervor de las palabras de Pedro, por la erudición de Pablo. Y muchas iglesias hoy en día se dividen precisamente porque están siguiendo el modelo del líder y no de Jesucristo. No se trata de hacer cosas, sino de ser como Él. No dejes que lo externo de la religión te impresione al punto de poner a Cristo en un segundo plano. Él es tu prioridad en la vida. Él es el autor y consumador de tu fe. Él es el que murió en la cruz por tus pecados. Él es el que te da nueva vida a través del Espíritu Santo. No te dejes impresionar por cosas externas, ya sean modelos o líderes. Dios te ha dado la oportunidad maravillosa de ser semejante a su Hijo Jesucristo y heredar su gloria. Esa es una buena noticia. Y eso es lo que vale la pena vivir en estos tiempos. Filipenses 2:3-8 habla de cómo deben ser las relaciones en la iglesia. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, del cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. En el propio Jesús encontramos ese sentido de la humildad y del servicio por los demás. Por eso Mateo también nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido a servir, a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y este es el amor de Jesucristo, mi hermano. Jesús quiere que seamos semejantes a Él en su amor, en sus palabras de amor, en sus hechos de bondad. Jesús quiere que nosotros escuchemos el llanto desesperado de los huérfanos, de aquel que está solitario en su casa y trata de desahogar sus penas en el alcohol o las drogas. Jesús quiere que nosotros escuchemos el llanto agonizante del hambriento, del pobre, del que está encarcelado, del que no encuentra sentido para su vida. Ser como Cristo es tener ojos para ver y oídos para oír. Y Dios nos llama a eso, a ser semejantes a Él, a no dejarnos impresionar por nada que no sea precisamente su amor redentor, su amor que fluye, que llega a nuestras vidas y nos cambia para siempre. No te enfoques en las cosas que puedas hacer. Enfócate primero en ser como Jesús, en vivir su vida de entrega, de pasión, de sacrificio por todo. Oh, Señor, dame un oído atento para escuchar el dolor de los que sufren. Oh Señor, dame una mirada profunda para ver con el corazón y sentir con la mirada. Que pueda ser yo el reflejo de tu amor en esta tierra. Que no viva para impresionar con mis logros, sino para ayudar a otros a ser como tú. Ayúdame a escuchar lo que me estás diciendo a través de tu Espíritu. Escuchar a través de aquellos que no tienen voz en este mundo. Permíteme amar a los demás, no tan solo de palabras, sino en hecho y en verdad. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que ese amor de Jesucristo